Buenas tardes, yo soy Juan Camilo Hernández, yo soy estudiante de gastronomía de sexto semestre de la Manuela Beltrán. Hoy me corresponde hablar un poco sobre la administración, en este caso como objeto de estudio y contexto del fenómeno administrativo. Yo quisiera darle antes de empezar una macrovisión, una cosmovisión de lo que vamos a ver, así que quisiera mostrar los 8 ejes que se proponen en este en esta presentación. El primero es aproximación a una definición de las palabras administrar y administración. La administración considerada como objeto de estudio, el concepto de empresa, empresarios, emprendedores e intraempresarios, relaciones de la administración con otras ciencias. Punto 5 del estudio y de la práctica de la administración, su importancia, la administración como actividad humana y como profesión, diferencias y similitudes entre administración privada y administración pública, los conceptos de calidad y de eficiencia. Entonces, estos 8 ejes nos permiten tener una visión general y una cosmovisión de lo que es la administración y desde un punto de vista más de reflexión que desde la investigación. Miremos un poco entonces sobre la aproximación a una definición de la palabra administrar y administración. Mm, Fayol propone una de las definiciones más completas que a mi parecer abarca todo lo que tiene que ver desde el punto de vista de la administración. Las demás definiciones administrativas y las demás teorías de definición administrativas se basan en uno de estos puntos que Fayol muy acertadamente deja sentado y sus bases quedan completamente sentadas aquí. Fayol propone que la administración es un proceso que consiste básicamente en planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Nótese que estos verbos están en infinitivo. Si lo aplicamos al acto de administrar, pues es alguien que administra, alguien que organiza, alguien que dirige, alguien que coordina y alguien que controla. Por lo tanto, tanto la administración como el administrar están ligados entre sí. El administrar es un alguien que pone a servicio de la administración estas acciones. Por lo tanto, administrar y administración son y están relacionados con el concepto que Fayol da. Miremos, por ejemplo, el punto 2, que es la administración considerada como objeto. Bueno, primero que todo, analicémoslo desde un punto de vista científico. Desde un punto de vista científico es necesario observar cómo se presenta la administración en nuestra mente. Si lo miramos desde ese punto de vista, podemos preguntarnos desde su apariencia y de su forma. Si la miramos como objeto, está constituido por unos elementos que conocemos y que podemos definir como una actividad humana que se manifiesta en la toma de decisiones y así en el manejo de recursos a través de unos procesos propios de planeación. Digamos que el único objeto de la administración como estudio es un fenómeno observable y este fenómeno observable de la administración es el hombre mismo, el hombre actuando. Por lo tanto, el objeto de la administración es el hombre, porque es el hombre quien pone en marcha todos los procesos administrativos para que se lleve a cabo una empresa. Si no hay un hombre, no hay administración. Si no hay una persona pensante, si no hay una persona actuando, no hay administración. Desde el comienzo de la humanidad, el hombre ha tenido que desarrollar actividades administrativas para satisfacer sus necesidades en todo el orden, material, cultural, social, espiritual. El hombre mismo ha creado esas necesidades de poner todo en orden, de organizarlo, de planearlo, de administrarlo. Así pues que se comprende que la administración toma tanta importancia a medida que aumenta la población y crecen las demandas de bienes y servicios. Estos son sus otros objetos de estudio, tanto los bienes como servicios. No pudiendo el hombre satisfacerse por sí mismo, todas sus necesidades se asocia a familias, tribus, clanes, gremios, estados,
organizaciones, etcétera, haciendo de la administración un todo y un conjunto coherente. Bueno, dentro de esas actividades objeto de realización se concentran en funciones que constituyen unos ciclos de actuación humana. El hombre actúa de acuerdo a ciertas acciones y de acuerdo a necesidades, de acuerdo a ciertas decisiones de comunicación, de control y de evaluación, mediante las cuales es posible efectuar esas fases en un proceso administrativo. Digamos que el hombre lo clasifica de alguna manera ese objeto de estudio y lo clasifica a partir de la planeación, de la organización, de la dirección, de la coordinación y del control. Ahora, bajo esta premisa surge la pregunta, bueno, ¿la administración es una ciencia, es una técnica o es un arte? Si lo miramos desde el punto de vista de la ciencia, lo podríamos mirar solo desde el punto de vista matemático, porque la ciencia es todo aquello que es comprobable. Y matemáticamente, pues la matemática es muy precisa, debe observarse con criterios y métodos científicos. Por lo tanto, la ciencia administrativa sí, solo sí, es una ciencia desde el punto de vista matemático. Ahora, si lo miramos desde el punto de vista de la técnica, si comprendemos que la técnica es un conjunto de métodos y procedimientos, no podemos dudar que la administración es también una técnica. Esos métodos, en la medida en que dichos métodos y procedimientos se aplican para la organización y ejecución de las actividades humanas administrativas, ¿no? Ahora, si lo miramos como arte, podríamos decir que si el arte es hacer bien las cosas, es decir, creación, expresión nueva, perfección, pues es obvio que la práctica de la administración científica también busca lograr resultados perfectos, estéticos en la ejecución de las actividades que constituyen un verdadero arte. Bueno, sigamos avanzando en el concepto de empresa, de empresarios y de emprendedores intraempresarios. Vamos con empresa. La empresa se trata de una acción valerosa, difícil, que se efectúa para alcanzar un determinado objetivo, bien sea social, económico, político o simplemente por una curiosidad personal. Todos podemos hacer empresa. Se hace una empresa en un matrimonio. Un matrimonio es una empresa. Se puede hacer empresa en un negocio pequeño, en un negocio grande. Digamos que la palabra empresa no solamente se limita a lo que hoy en día conocemos como empresa constituida con administración, gerente, no. La empresa es una acción valerosa y difícil que se efectúa. ¿Para qué? Para alcanzar un objetivo. Si yo tengo un objetivo en mente, usted ya es un empresario. ¿Por qué? Porque cuando tiene ese objetivo en mente, usted ahorra, planea, organiza para comprarse celular. Usted organiza, se planea, se organiza, se desarrolla, se ejecuta para un matrimonio. Entonces, uno puede hacer, en la vida personal también uno puede hacer empresa, porque está empleando la ejecución, el control, la gestión, etcétera. Ahora, la sociedad industrial se ha apropiado de este vocablo para denominar la actividad humana y digamos que se monopolizó el concepto, la sociedad industrial, pero no quiere decir que sea propio de este tipo de empresas. Ahora, dependiendo de la empresa, podría haber una tipología empresarial, dependiendo su origen, por su misión y objetivos, por el tipo de aportes, recursos, por el tipo de sumisión, por su régimen jurídico, por su tamaño, por el ámbito territorial y su actividad. Esto enmarcado dentro de la sociedad industrial. ¿Quién es un empresario? Pues es un emprendedor. ¿Un emprendedor qué? Que acomete una acción difícil y valerosa para crear y poner en marcha una empresa. ¿Y quién es un emprendedor? Pues es una persona creativa que no necesariamente puede ser el dueño de una empresa. Esta persona estimula la creación y promueve la empresa y generalmente son exitosos en su campo. Y un intraempresario pues se define como aquella persona en la empresa que desarrolla y promueve acciones que redundan en una alta productividad interna. O sea, el intraempresario es dentro de la empresa, pues se encarga de enfocarse y ser excelente en lo que hace dentro. Miremos un poco las relaciones de la administración con otras ciencias. Uno se pregunta, bueno, ¿la ciencia tiene relación con la administración tiene relación con otras ciencias? Yo diría que sí, porque se puede administrar
desde el punto de vista de la ciencia, se puede administrar política, antropología, sociología, psicología. Si lo miramos como una ciencia que sirve de instrumento, podríamos hablar de administración matemática, estadística, contable, cibernética. Si lo miramos desde el punto de vista de una ciencia contextual, podríamos hablar de administración en geografía, en historia, en mi caso, por ejemplo, administrar restaurantes. Si lo miramos como una ciencia complementaria de la acción administrativa, podríamos hablar de la economía. Y si lo hablamos de la ciencia normativa, podríamos hablar del derecho. Miremos como quinto punto del estudio y de la práctica de la administración, su importancia. Yo creo que la importancia del estudio de la administración y el proceso mismo resulta de la necesidad de ser eficientes en todas las actividades humanas. Las tres Fs: eficiencia, efectividad y eficacia. Esas son las tres, esa es la importancia de la administración. Hombres que trabajan con otros hombres deben operar con eficacia dentro de un sistema administrativo idóneo. Los presidentes, directores, ejecutivos, jefes, gerentes, planeados, todos estos deben funcionar en organizaciones altamente racionalizadas en donde la calidad es un fin estratégico. Aquí hablamos de calidad total. Hablemos rápidamente de la administración como actividad humana y como profesión. Si hablamos desde la profesión, pues es una vocación que se ejerce en beneficio de otros por medio de una actividad por la cual se requieren conocimientos, habilidades, destrezas especiales. Realmente la administración sí es una profesión porque se pone en marcha todas mis habilidades intelectuales, todas mis habilidades, destrezas especiales para poner en marcha la ejecución efectiva de una empresa. Aquí podemos ver que Alvin Toffler señala que la revolución industrial realmente creó un sistema social maravillosamente integrado. Con la revolución integral se crea la eficiencia, se crea la profesión prácticamente, porque hay una, digamos que el sistema integrado que crea la revolución industrial es la efectividad, lo rápido, que todo esté bien organizado. Por ejemplo, la gran mayoría de los alimentos, bienes y servicios producidos por la especie humana eran consumidos por los propios productores, sus familias en pequeñas élites, ahora es a nivel mundial. Miremos ahora la diferencia y similitud entre administración privada y administración pública. Primero que todo, Henry Fayol fue el primer autor que expuso la teoría de que el fenómeno administrativo ocurre esencialmente del mismo modo en ambos sectores. Es decir, el proceso administrativo, según Fayol, es universal. Pero Max Weber, Waldo, Wilson y Millet, quienes han identificado los aspectos distintos en ambos sectores, como lo que podemos ver allí. Digamos, desde el punto de vista de la administración pública es un capital oficial, en la privada es un capital privado. En la pública pues son leyes de derechos públicos y en la privada pues son leyes civiles, mercantiles, etcétera, etcétera. Ahí lo podemos ver con más detenimiento. Por ejemplo, en la administración pública podemos hablar de un régimen laboral público, mientras que en la administración privada pues es un régimen laboral privado. Por último, quiero hablar un poco sobre los conceptos de calidad y administración y eficiencia. Hoy en día, la calidad puede definirse como las características intrínsecas de un producto o un servicio que logran aceptación y satisfacción de un usuario, cliente o consumidor. La calidad es una expresión que se usa para significar ese conjunto de factores que por su adecuación e idoneidad satisfacen al usuario. Hoy en día están metiéndole mucho al ISO, a la calidad, a la eficiencia, al servicio, a la calidad, a la confianza que me genera a mí el producto que compré. Ahora, eficiencia es esa técnica, eficiencia administrativa, eficiencia personal. Eso se refiere a esa idoneidad, a eficiencia es a lo rápido de mis productos, a cómo yo los desarrollo, cuán rápido lo efectúo, cuán rápido son mis empleados, cómo lo efectúo de tal manera que pueda producir en vez de uno, pueda efectuar 2, 3, 4, 5. Si antes se lo hacía en un minuto, hoy lo puedo hacer en 2 o en 3 segundos, o ya las máquinas me permiten hacer este tipo de cosas más eficientes, más rápidas. Bueno, básicamente esto era lo que quería mostrarles con respecto a las teorías administrativas, la definición. Espero haya sido de gran beneficio para todos, espero sus comentarios, espero que esta cosmovisión rápida y definiciones hayan sido apropiadas, al punto, concretas, concisas. Muchísimas gracias.